Meiosis. La meiosis es la división celular que a partir de una célula madre se originan 4 células hijas. Estas células hijas son células haploides, quiere decir que solo tienen una dotación cromosómica y son genéticamente distintas a la célula madre y genéticamente distintas entre ellas. La meiosis es la división celular en la reproducción sexual, ya que se busca la diferenciación sexual, la cual está mediada por células haploides que se conocen como gametos. En el caso de la mujer, óvulos y en el del hombre, espermatozoides. La unión de dos gametos, uno masculino y otro femenino, forma un cigoto diploide. Esto es porque reúne ambos genes de los progenitores y se constituye un individuo. Así que la unión de dos células haploides, femeninas y masculinas, forma un cigoto diploide, lo que permite que se obtenga la cantidad de carga genética necesaria para la formación de un nuevo individuo. La meiosis se realiza mediante dos divisiones celulares denominadas primera y segunda divisiones meióticas, o meiosis 1 y meiosis 2. La primera división meiótica se caracteriza porque de cada par de cromosomas homólogos replicados, quiere decir con dos cromátidas, uno emigra a un polo y el otro al opuesto. Con ello se reduce a la mitad el número de cromosomas, quiere decir de 2N, una célula diploide, a N, una célula haploide. Cabe aclarar que antes de que se inicie la meiosis, durante la fase S del ciclo celular, el DNA se ha duplicado para que al final de la meiosis 1 cada célula hija tenga 2C de DNA. Durante la meiosis ocurre un proceso muy importante conocido como crossing over o sobrecruzamiento, el cual permite la variabilidad genética en las células hijas. Durante la segunda división meiótica se reduce la cantidad de DNA de 2C a C. De esta manera obtenemos las 4 células hijas haploides. El inicio de la meiosis 1 se da a través de la profase 1. Recordemos que son 4 fases las que componen a la meiosis 1. Profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1, para luego pasar a la meiosis 2 y completar la división de las células germinativas. En la profase 1 esta fase se va a dividir en 4 etapas: leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. ¿Sí? Primero tenemos el leptoteno. En el leptoteno los cromosomas homólogos van a empezar a emparejarse. Los cromosomas homólogos, hablamos del cromosoma homólogo paterno y el cromosoma homólogo materno. Estos van a empezar a emparejarse y a condensarse. Se van a empezar a condensar, a volverse útiles y ya los vamos a poder ver en el microscopio. Después del leptoteno, estos cromosomas, el materno y el paterno, van a aparearse, ¿sí? Gen a gen. Este es un proceso en el que denominamos sinapsis. Entonces, una vez que se apareen o que se junten el cromosoma paterno y el materno, a este par cromosómico se le va a denominar bivalente o tetrada, ¿sí? Porque recordemos que estos cromosomas ya son dobles, porque se replicó el ADN, ¿sí? Entonces, por eso se les llama tetradas, porque están compuestos por 4 cromátidas, o bivalente porque están compuestos por 2 cromosomas. Vamos al paquiteno, que en el paquiteno es donde se produce el entrecruzamiento cromosómico. Este es un proceso mediante el cual se intercambian fragmentos del DNA entre cromosomas homólogos. Este entrecruzamiento cromosómico favorece la variabilidad genética en el posible embrión una vez que se realice la fecundación. Una vez que pasamos por el paquiteno, nos encontramos en el diploteno, que aquí los cromosomas homólogos se van a empezar a separar poco a poco. Se van a observar algunos puntos donde se ha realizado el entrecruzamiento, donde se van a mantener pegados los cromosomas. Que estos puntos donde se mantienen pegados representan los lugares donde se dio el entrecruzamiento entre estos. Y a estos lugares se les llama quiasmas, así como pueden ver en la imagen. Se mantienen unidos de ciertas regiones cada cromosoma. Una vez que terminamos el diploteno, pasamos a la diacinesis. Y aquí los cromosomas se siguen condensando. Aquí los demás fenómenos que se producen son los mismos que tienen lugar en la profase de la mitosis. Como que, por ejemplo, se terminan de condensar los cromosomas para luego pasar a metafase y alinearse en el ecuador de la célula. Se empiezan a alinear los entrosomas, se empieza a formar el ecuador se empiezan a formar en el ecuador de la célula los cromosomas, se empieza a disolver la membrana nuclear, o la envoltura nuclear se empieza a disolver y todavía se siguen condensando los cromosomas.
Esto es el final de la profase 1. Metafase 1. Los cromosomas se ubican en la placa ecuatorial, o también conocida como placa metafásica. Esto es muy importante debido a que tienen que estar bien alineados. Los cromosomas homólogos de cada bivalente se conectan con las fibras del uso meiótico. Cada cromosoma homólogo queda conectado a un polo. Las dos cromátides hermanas de cada cromosoma homólogo están conectadas al mismo polo del uso para que éste posteriormente en la anafase se desplacen juntas. Cada cromosoma homólogo, ya sea materno o paterno, quedará orientado hacia un polo. Esto contribuye a la variabilidad genética de los gametos. A esta ordenación se le denomina como permutación cromosómica. Anafase 1. En la anafase, las dos cromátides hermanas comienzan a separarse. Ya separadas no se les denomina cromátides, sino cromosomas. El movimiento de los cromosomas ocurre por un acortamiento de las fibras cromosómicas por la despolarización de los microtúbulos que las forman. Este acortamiento de las fibras cromosómicas se acompaña por la elongación de las fibras polares, por polimerización de los microtúbulos que hace que los polos del uso se separen aún más. Telofase 1. En general, durante esta fase se forman las membranas nucleares alrededor de los núcleos hijos y se produce la citocinesis o división del citoplasma. Cada célula recibe un cromosoma homólogo recombinado materno o paterno de cada par. La primera división meiótica termina efectivamente cuando los cromosomas llegan a los polos. Al final de esta fase se forman dos células haploides con 23 cromosomas. Los microtúbulos que forman la red del uso desaparecen y forman una nueva membrana nuclear que rodea cada conjunto haploide. Los cromosomas se desenrollan de nuevo en cromatina y se produce la citocinesis, es decir, la división del citoplasma, completando la creación de dos células hijas. Durante la telofase, las cromátidas hermanas permanecen unidas. El resultado final de la telofase 1 son dos células Ahora vamos a haploides. comenzar con la profase 2 en el proceso de la meiosis 2. Bueno, durante este proceso ocurre la aparición de los cromosomas, ya que la cromátina nuevamente se vuelve a condensar, como aquí se puede observar. La cromatina está condensada y posteriormente va a dar lugar a la aparición de los cromosomas. Aquí se puede observar la aparición de los cromosomas en cada célula. Después de este proceso ocurrirá la desaparición de la envoltura nuclear, que es esta estructura que está rodeando a los cromosomas en cada célula. Una vez la envoltura nuclear desaparece, los centriolos, que son estas estructuras, pequeñas morillas que se ven dentro de la célula, se duplicarán y pasarán al plano ecuatorial, que son estas partes, y darán lugar a lo que son la formación de los microtúbulos. Lo que los microtúbulos se estarán uniendo a los centriolos, dando lugar así al uso acromático, ¿okay? Al igual que en la mitosis. Y esto consiste en la profase 2. Entonces en la profase 2, como ya vimos, pues ocurre la condensación de la cromatina, da lugar a los cromosomas, desaparece la envoltura, los centriolos se duplican, se forman los microtúbulos o se unen los microtúbulos a cada centriolo, formando así el uso acromático. Y en conclusión, eso es todo de la profase 2. En la metafase, los cromosomas se van a alinear individualmente a lo largo de la placa metafísica. Cada una de las células hija se va a complementar la formación del uso meiótico. Entonces, cada cromosoma se va a alinear en la placa ecuatorial, tal y como sucede en la mitosis. Los microtúbulos del uso acromático están unidos a la cara opuesta de los centrómeros, o sea, a la región hacia afuera. Y los cromosomas van a ser alineados en el plano ecuatorial de la parte media de la célula. Aquí tenemos una imagen de cómo se vería la célula después de pasar por la profase 2 y ahora ya está en la metafase 2, donde se puede observar que cada célula hija empieza a alinear sus cromosomas en la línea ecuatorial. Ahora vamos con la anafase 2. Aquí los cromosomas se van a separar porque el uso acromático se rompe a la altura del centrómero. Como podemos ver, aquí está el centrómero, lo cual se rompe y ocurre que al igual que en la mitosis,
va a haber una separación de las cromátidas hermanas, como aquí se puede ver. Se separan y se van a ir a cada polo del uso acromático. Como aquí se puede ver, se van a cada polo del uso acromático. Y eso sería todo en cuanto a la anafase 2. Posteriormente, después de la anafase 2, viene la telofase 2, que se explicará a continuación. Ahora va la telofase 2 de la meiosis 2. Durante esta etapa se condensan los cromosomas y alrededor de los nuevos núcleos se forman las membranas nucleares, como podemos observar aquí. Además, desaparece el uso acromático, se forman nuevos nucleolos, se desenrollan los cromosomas y se produce la citocinesis, que es la etapa final de la división celular. Como resultado de la meiosis, se formarán 4 células haploides, cada una de ellas con la mitad de cromosomas, como podemos observar aquí, y una combinación genética diferente, debido a la recombinación genética que hubo durante la profase 1, a la segregación aleatoria de los cromosomas homólogos en la anafase 1 y la separación de las cromátides recombinadas en la anafase 2. En los seres humanos, los productos de la meiosis son los espermatozoides en los hombres y los óvulos en las mujeres. En el varón, la meiosis para la formación de los espermatozoides, la espermatogénesis, inicia en la pubertad y es un fenómeno continuo, mientras que en las mujeres la ovogénesis inicia durante la embriogénesis y se detiene después del nacimiento en diploteno. Se completa durante la pubertad y la meiosis 2 comienza antes de la ovulación, se detiene en metafase y concluye solo cuando el ovocito es fecundado. Sin embargo, de todo esto, la meiosis indica que como resultado salen 4 células haploides, pero en la mujer, a diferencia que en el hombre, en la cual sí se producen 4 espermatozoides, en la mujer solo se va a producir una célula funcional, un óvulo maduro, y se obtendrán 3 cuerpos polares, los cuales por lo general experimentan muerte celular programada o apoptosis dentro de las 24 horas posteriores a haberse producido. A esta etapa, a la meiosis 2, se le conoce como una etapa ecuacional, debido a que mantiene el número cromosómico haploide que se había originado en la etapa anterior, es decir, en la primera división meiótica o meiosis 1.